¿Qué tal? ¿Cómo está? Recibo un saludo hasta donde quiera que se encuentre. Ya tenemos materiales para el taller intensivo de formación continua para docentes de este 17 al 19 de julio de 2024. Vamos a ver el correspondiente, no sin antes invitarle a que se suscriba a este canal de Ideas Malignas que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente. Dele clic a ese botón y sea parte de esa comunidad o adhiérase también a los canales de Telegram o WhatsApp. Le dejaré el enlace en las descripciones. Y bien, pues, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Pues ya son las orientaciones para docentes en este taller intensivo de formación continua. Y está dividido en tres sesiones, son 3 días. Entonces en este video vamos a ver la presentación y lo que será la primera sesión. Así que, pues esta presentación, agenda y propósitos es el panorama del ciclo escolar, lo que se espera desarrollar en este taller y cómo habrá de suceder. Vamos a ver. Primeramente está este saludo, va dirigido a todos, puesto que solamente ahora sí va para docentes nada más. Nos hablan de que terminamos las actividades en este ciclo escolar y que avanzamos en el fortalecimiento de la educación pública y que fue un ciclo escolar histórico, claro que sí, porque hay un nuevo plan de estudios, el 2022, donde apuntalamos en nuestras escuelas una educación humanista al reconocer como parte de nuestros propósitos el cuidado, la protección y el desarrollo de la dignidad del estudiantado. También hay un pleno reconocimiento a través del libre ejercicio de la autonomía profesional sobre todos los docentes con sus aportaciones al proceso educativo y a la transformación educativa y social. Esta libertad, dicen, se expresa en el marco de un currículo deliberativo sustentado en los 4 elementos que definen y articulan la propuesta curricular. Desde este momento hay que subrayar estos 4. Si por alguna razón aún no los tenemos presentes, no los tenemos apropiados, vaya que debemos tenerlos. Son esos 4. La comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ese está en el tema 6, ese con el que le he fastidiado todo el ciclo escolar. El derecho humano a la educación, ese es el 5.3. La autonomía profesional, ese está en el 5.2. Y la integración curricular, ese prácticamente está desarrollado en todo el plan de estudio. Bueno, los 4 están, pero hay una mención particular en los 3 primeros dentro del plan de estudios. Este cambio de paradigma educativo permea gracias a la comprometida participación de todos. Y se cierra este ciclo escolar que nos deja grandes experiencias y aprendizajes y a la vez reafirmamos nuestras expectativas para continuar avanzando en la transformación educativa por el bienestar de todos, porque la educación es un derecho, no un privilegio. Y mire qué bonito es este cierre. Disfruten del receso escolar, lo disfrutemos todos. Bueno, pues esa es la presentación. Vamos a ver la agenda, que es una propuesta para organizar las actividades a partir de los propósitos que se plantean. Cada escuela hará los ajustes pertinentes, por supuesto, y son los siguientes. Tenemos 3 sesiones: 17 de julio, evaluación formativa; 18 de julio, interculturalidad crítica; y 19 de julio, preparación del inicio del ciclo escolar 2024-2025. El 5 se desapareció. ¿Cuáles son los propósitos? Bueno, pues son los siguientes: discutir y reconfigurar la manera de entender la evaluación formativa y las modificaciones necesarias a las prácticas docentes para llevarla a cabo en el marco de la nueva escuela mexicana. El segundo, profundizar en el conocimiento y la significación de la interculturalidad crítica como uno de los principios de la nueva escuela mexicana y como uno de los ejes articuladores de su propuesta curricular. Y finalmente, el tercero, compartir información relevante sobre los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes que sirva de base para las maestras o los maestros que trabajarán con ellas y ellos el siguiente ciclo escolar. Y bueno, ahora sí, pues vámonos con lo que será la sesión número 1, que se titula Evaluación Formativa. Esta que está aquí. Discutir y reconfigurar la manera de entender la evaluación formativa y las modificaciones necesarias a las prácticas docentes para llevarla a cabo en el marco de la nueva escuela mexicana. Ese es el propósito. Bueno, pues
Pues hay que comenzar, se sugiere ver y comenzar las cápsulas uno y la cápsula 2 de el presidente, que ya también, pues ya también quiere salir aquí con videos, y después con el ya acostumbrado de la maestra Leticia, secretaria de Educación Pública. En cuanto esté disponible el video de la secretaria de Educación, lo podrá encontrar aquí en el canal. Y ya una vez que se haya pasado eso, ahora sí, manos a la obra con la sesión número uno, donde tenemos un preámbulo. La evaluación formativa se encuentra asociada a las actividades de aprendizaje. Eso debe de quedar muy pero muy claro. Los aciertos o dificultades de aprendizaje necesitan que se interpreten las razones que subyacen en las mismas. Es importante entonces que por cada acción formativa que se lleve a cabo en el aula se sepa pues cuál es el propósito, si se alcanzó y tratar de descubrir las razones que lograron ese éxito o la falta del mismo. La evaluación formativa no se puede formalizar. Mire, subraye eso. Más adelante vamos a ver que en el desarrollo de algunas actividades, le voy a sugerir que tenga a la mano, que recupere el cuadernillo número uno de la colección de herramientas para la evaluación en educación básica, una caja de herramientas que salió con el plan 2011. Y es que precisamente ahí, aunque es en el cuadernillo número 2, donde se menciona, uno y 2, donde se menciona que pueden haber instrumentos, va referido a instrumentos formales, semiformales y no formales. Es importante volver a recuperar eso y tener en cuenta esto que está en amarillo. No se puede formalizar, es decir, decir específicamente en este momento la voy a practicar es muy complicado, pero necesitamos partir de ello y no tener que cerrar todo a la formalidad, a la instrumentación, porque hay otras técnicas que habrán de utilizarse. Vamos a platicarlo más adelante. Se requiere que niñas, niños y adolescentes estén en disponibilidad de reflexionar. Esto quizá es una situación aún más complicada sobre sus logros, sus pendientes, dificultades, compromisos personales y grupales para continuar trabajando. Muy importante tener en cuenta esto que está en amarillo y en oro para lo que habrá de suceder en la sesión. Actividades de aprendizaje y evaluación formativa son acciones que se desarrollan de forma paralela. Significa que no es que primero pongo las acciones formativas y al final un instrumento nada más o alguna referencia de evaluación o dentro de las acciones una columna que simplemente diga voy a utilizar X o Y instrumento. Por eso es importante, hay que preguntarnos, usted que está frente a grupo, cada que pone una actividad, ¿por qué la pone? Ese por qué ya en automático está anclando alguna referencia evaluativa porque necesita usted comprobar, monitorear y comprobar que ese propósito se ha alcanzado. Y si no se ha alcanzado, dentro de una jerarquía de necesidades, necesita una intervención directa de usted, puede hacerse de otra forma, etcétera. Es un universo muy amplio, pero muy presente el que estén paralelas. Viene una actividad importante que considero yo, veremos qué opinan ustedes. La primera porque se sugiere que se divida la sesión en dos bloques. El primero, en donde se nos invita a reflexionar sobre la evaluación formativa en esta nueva escuela mexicana y hacer una comparación sobre cómo desarrollábamos antes en otras propuestas curriculares y en esta ocasión. Aquí estuve pensando si incorporaba dentro de la información la apuesta de un acuerdo secretarial. Al final no aparece en este video, pero lo comento ahorita. Un acuerdo número 3810 de 1976, en el que ya se describe y se caracteriza evaluación formativa. Aquí es importante comenzar diciendo que no podemos aceptar ninguna respuesta que diga es que esto es nuevo, necesitamos más tiempo. Créame, desde 1976 está caracterizado 90-95% de lo que estamos viendo hoy como evaluación formativa, de lo que hablamos de evaluación formativa en aprendizajes clave en 2011. Así que, créame, lo primero que hay que reconocer es
tal vez yo no estaba conectado con esto o por alguna razón no me he acercado a este campo llamado evaluación formativa. Hay que tener mucho cuidado porque no podemos asumir que esto es nuevo y que por eso me estoy preparando. Puede ser que como punto diagnóstico, si no lo estaba practicando, entonces ese es un inicio diferente a estar, aunque pudiera existir una respuesta que diga que esto es novedoso. Y en un segundo bloque se propone compartir experiencias que se desarrollaron en el ciclo escolar, evidentemente donde se ejecutó una evaluación formativa. Y bueno, pues aquí vamos con la primera que se está sugiriendo, la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, en donde se propone que a partir de la formación y experiencia que tenemos como docentes, reflexionemos de manera individual sobre lo siguiente. ¿Cómo entendemos la evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana? Y aquí yo creo que vamos a tener dos posibles respuestas. Una, la subjetiva y la objetiva. Porque en la subjetiva nosotros tenemos una concepción sobre lo que es evaluación formativa y podemos desarrollarla, incluso en público. La objetiva es aquella que se ajuste al marco de la nueva escuela mexicana. Entonces, aquí necesitamos referentes normativos para que se contrasten con los otros. Aquí lo mejor es que ambos empaten. Aquí tenemos otra actividad que considero importante. Se sugiere revisar los siguientes insumos. Se trata del texto del doctor Ángel Díaz Barriga titulado La evaluación formativa es un reto pedagógico didáctico en el trabajo docente y además un video. Evaluación formativa, aspectos generales. Es una conversación entre el doctor Ángel Díaz Barriga con la maestra Claudia Bataller. Pero si usted tiene buena memoria, recordará que estos ya aparecieron. Mire, tan solo en el primero, ya en el canal usted puede encontrar este texto del doctor Ángel Díaz Barriga de una manera ilustrada y enfatizada. Es decir, no solamente el puro texto, porque así viene. Aquí le hicimos esos cambios para que pudiera ser un poco más amigable su lectura y apropiación, así que lo pongo en su consideración. Aquí en el canal está, en la descripción del video le voy a dejar el enlace. Cuando usted lo vea va a decir quinta sesión del Consejo Técnico, porque fue ahí cuando salió este insumo. Espero que usted lo recuerde y si no, bueno, no pasa nada, pero sí es importante recuperar lo que tenga, los apuntes, lo que haya hecho en la quinta sesión. Ha sido muy importante tener todo, pero todo, la bitácora, no lo olvide, una bitácora sobre esto, porque de nada sirve estar revisando las orientaciones si no estamos contrastando con lo que estamos haciendo. Olvídese si este es un buen proceso de formación y apropiación o no, que eso ya hemos platicado que pues no, pero si no le sacamos jugo a las piedras nosotros, estamos perdiendo una oportunidad, eso creo yo. ¿Qué opinará usted? Y el otro video, evaluación formativa, aspectos generales, ese nos apareció en la octava sesión del ciclo escolar 22-23. Así que los dos es una recuperación de insumos. Aquí usted tiene la carátula de la quinta sesión del consejo, ese fue en febrero. ¿Y qué fue lo que vimos por ahí? Mire, aquí rescato unas cosas que pudieran hacerle de utilidad para efectos de la reflexión, donde encontrábamos que los estudiantes son sujetos plenos de derecho, con la capacidad de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que les rodea. Importante que pase a leer en este periodo de receso si no lo ha hecho y si ya lo hizo, una más, no pasa nada, una más. Este tema 5.3 del plan de estudios, que habla precisamente de ello, y se debe de manifestar en el aula pasando desde el programa analítico o la estrategia que utilice para contextualizar y situar el aprendizaje, y evidentemente en la planeación didáctica. Y es que se busca potenciar el desarrollo de sus capacidades, es necesario integrarlos como protagonistas en la evaluación. La pregunta aquí es, ¿qué tanto incorporamos a ellos como parte de? Porque hasta la Ley General de la Educación dice que deben de ser parte de este proceso formativo, incluso pues los padres.
implica, entre otras cosas, desencadenar procesos de autorreflexión de ambas partes. Aquí estamos hablando de el docente y del alumnado. Esto, por supuesto, que no se da solamente porque se indique, se tiene que enseñar cómo hacerse y además con mucha paciencia para después intentar consolidarlo y de esta manera identificar logros, elementos por trabajar, obstáculos, trazar acciones de mejoramiento y pues todo esto es parte de este proceso formativo. Mire, aquí hay que preguntarnos y en la soledad, aquí no necesariamente en la mesa de trabajo. Eso fue lo que hicimos cuando en cada planeación establecíamos una estrategia de evaluación, porque de no ser así, entonces invito a que se anoten como pendientes para considerarse en el próximo ciclo escolar. Y mire, estamos hablando de este tema 6. Fundamentos de la propuesta curricular. Esta es la carátula del video que usted puede encontrar aquí en Fieras de la Nueva Escuela Mexicana. El tema más importante, si usted es docente frente a grupo, más importante que usted debe de dominar. Y en ese momento hablábamos de, porque esto que está saliendo lo recuperé de la quinta sesión. Hablaba de un segundo momento sobre la acreditación. Esto ya es parte del plan de estudios, ahí viene. Y es un sustento, se necesita el sustento para la calificación y certificación. Y hay una alarma importantísimo, que es no se trata de sumar actividades, de asistencias, sacando promedios al final, número de exámenes, es decir, esa evaluación sumativa, esa de hasta el final me entero, qué me trajiste, te voy a calificar el volumen de trabajo que me entregaste contra el que te pedí. Eso está ahí indicado que no se debe de hacer. Si usted lo sigue haciendo, si conoce a alguien que lo sigue haciendo, preséntele por favor la página 81 del plan de estudios, el último párrafo de esa página, ahí lo dice claramente. Lo que se busca es qué no se logró y qué formas puedo yo construir como docente para que aquello que no se logró termine en un buen final. Muy importante esto que está este cuadrito en rojo. La función de la calificación es un acto que permite determinar la promoción del estudiante, pero no el proceso de aprendizaje obtenido. Para poder hacer eso, es importante involucrarnos en el día a día, en el minuto a minuto. Suena muy complicado, por supuesto que lo es, pero la única forma de saber algo del proceso de aprendizaje obtenido es ahí, en campo, en las actividades que usted, docente frente a grupo, está proponiendo, porque usted fue quien las propuso. Nosotros somos quienes las propusimos. No podemos echarle la culpa a nadie más. Entonces, si yo estoy diciendo brinca 5 veces, es porque por algo dije que había que brincar, e incluso por algo 5 veces. Esto es muy importante. Y en algún momento platicamos aquí en el canal que se decía que había una confusión histórica entre evaluar y calificar. Veremos si usted ya superó esa, quizá no de ahora, de muchísimo antes, y si no, si sigue ahí, si ya es el momento de dar ese brinco, ahí está, es el marco normativo, es el marco curricular que se tiene y la organización curricular, la estructura curricular, perdón, que se tiene en el plan de estudios. No se lo dice uno o alguien no lo dice quien coincida solamente porque se le ocurrió. Y mire, fue por eso que en la octava sesión del Consejo Técnico, apenas la de junio, dentro de todos los videos que subí en el canal, le dejé uno titulado Propuesta de autoevaluación sobre la implementación del Plan de Estudios 2022, precisamente para saber en dónde nos encontramos con relación a este tema. Y aquí ahorita queda ad hoc para evaluación. Esta pregunta 17 son 22, que decía, ubicó momentos específicos para ofrecer retroalimentación en función de los tangibles e intangibles que fueron produciendo en la experiencia formativa. Retroalimentación, algo muy importante. Y en ese video, en cada pregunta, bueno, en la gran mayoría de las preguntas, le dejaba un extracto de la parte normativa de la cual le debemos observancia. En este caso es
la página 81 que le digo del anexo al acuerdo 140822, que es el plan de estudios, donde dice que un aspecto central de la evaluación formativa es trabajar con el error en una estrategia didáctica para interpretar el sentido de este y acordar una estrategia de acción. No se trata de contabilizar tareas, asistencias, porcentajes de requisitos que cubrió, número de exámenes que aprobó. Se trata de juzgar si lo que hizo está bien o no a partir de la comprensión de lo que no se ha hecho. Es importante esto que lo que le dé observancia, de verdad, porque si no, no hay evaluación formativa. No es que no haya nueva escuela mexicana, todavía incluye más cosas como para decir que no la haya. Pero si usted no está haciendo estos esfuerzos, el derecho a la educación del alumnado no lo está considerando. Es importante entonces tener esto presente y le debemos observancia. Está en el plan. Y la pregunta 19, ¿el proceso de evaluación cumplió con lo establecido en el acuerdo, en el artículo quinto del anexo al acuerdo 100923? Este acuerdo lo debe de conocer. Y aquí está ese artículo quinto que dice lo siguiente: son los referentes de la evaluación del aprendizaje para la acreditación. ¿Y aquí qué referentes son? Bueno, pues son tres: los fundamentos de la propuesta curricular, que es el tema 6; el perfil de egreso, que es el tema 7 y que no sé qué hace ahí; y los contenidos determinados en los campos, o sea, contenidos y PDA, porque al final de cuentas es lo que encontramos. Si usted está cumpliendo con esas tres referencias, usted está cumpliendo con este artículo quinto. Y cuando a usted, docente frente a grupo, una autoridad le vaya a hacer una revisión a la práctica, evidentemente tiene que cotejar con este artículo quinto. No se trata solamente de si puedo, si quiero, si lo que yo considero. Esa es una de las situaciones que la nueva escuela mexicana debió de haber formalizado dentro de la autonomía profesional, porque si bien existe esta libertad de utilizar técnicas e instrumentos, esa libertad está circunscrita a una normatividad. La está viendo en pantalla. Esa es la normatividad a la que hay que darle cumplimiento, porque la autonomía profesional habla de alcances y limitaciones de las acciones pedagógicas. No habla de me brinco normatividades o no me brinco. No habla de eso, así que ahí está ese artículo quinto. Y bueno, eso con relación a aquello, y nos vamos a regresar todo un ciclo escolar atrás, la octava sesión, en el que apareció este video de evaluación formativa, aspectos generales que nos están invitando a realizar. Si usted se acuerda, venían unas preguntas orientadoras, se las vuelvo a poner para que las recuerde. ¿Qué se plantea acerca de la evaluación formativa de acuerdo con la edad de etapas de desarrollo? Y se encuentra por ahí que no se puede hacer igual ni generalizarse, dan una explicación de las fases, por ejemplo, 2 y 3, recuperar quiénes son nuestros sujetos de aprendizaje, saber cómo son, para saber cómo expresan o reflexionan sobre su aprendizaje, dado que no es lo mismo, y para efecto de las formas y modos sobre la evaluación formativa. Esa fue una pregunta. ¿Por qué se afirma que la evaluación formativa es similar a un video? Y es que se ve lo que acontece en el tiempo, no es un resultado específico. Hace rato le decía, incluso lo dicen en este video, la formalidad y la evaluación formativa es agua y aceite. Hay una parte, puede haber una parte, pero también se necesitan considerar aspectos informales, técnicas que permitan esa informalidad. Se me viene a la mente una rápidamente: observación. ¿Cómo se promueve que el alumno reflexione sobre el proceso de aprendizaje? Bueno, dependerá de la fase que se trate, y por identificación de dificultades y qué se debe hacer para mejorar, buscar espacios y maneras para la autorregulación, subrayele ahí autorregulación, pensados en conjunto entre docentes y alumnos, buscar que la dinámica sea colectiva. ¿Cuáles son los retos que identifican en su comunidad educativa para impulsar la evaluación formativa? Bueno, a la luz del video, se debe tener la sensibilización para ubicar el momento en que se debe generar espacios de reflexión, pero que tanto el alumno como el docente tengan la disposición para hacerlo. Subrayar eso de disposición, pero no porque no haya hay que sustraernos, es una obligación de la tarea docente. Por otro lado, es que se mire el proceso, no tanto el resultado, y evitar la perversión de la calificación.
Ya tenemos un marco normativo, lo acabamos de ver, pero no le puse uno que tiene que ver, por ejemplo, con las asistencias. Y si hay escuelas en las que la asistencia resulta que es un elemento de calificación, pues está encontrado, si no me falla la memoria, es de este mismo anexo al acuerdo 1923, es el artículo séptimo, la fracción primera, inciso D, donde habla de que la asistencia es para tener reflexión de por qué no ha venido un alumno, no para castigarlo. Y no está por ahí de más recordarle que eh, si por no traer materiales es motivo también de que se vaya a la calificación, habrá que pasar a leer lo que son las barreras para el aprendizaje y la participación social y la dimensión que le corresponde a la práctica docente, porque tampoco debiera ser motivo de castigo para ello. Y bueno, pues, ¿qué más encontramos en aquella octava sesión? Pues vimos sobre evaluación diagnóstica que se realiza al inicio de una acción o proceso con el propósito de analizar y valorar diversos rasgos o características considerados de interés. Se definen características centrales de lo evaluado, magnitud de alcance y permite hacer inferencias acerca de las causas y efectos asociados con la situación. Esto evidentemente aporta información, se concentra esa información y posibilita a disponer de un mayor conocimiento de lo que se evalúa y de su contexto. ¿Por qué le estoy compartiendo esto? Porque la evaluación diagnóstica no es aquella que ocurre el primer día del ciclo escolar. La evaluación diagnóstica incluso puede tener una frontera difusa con la evaluación formativa, dado que la evaluación diagnóstica es dinámica, es cíclica, así que va rodando igual que la formativa. Es más, algunos autores consideran que la diagnóstica es parte de la formativa, así que no solamente es al inicio, cada que usted está observando lo que sucede en un salón de clases, en las escuelas, en el perímetro que tiene de sus escuelas para la función supervisora, siempre se están generando datos que reafirman, que se contraponen, que cuestionan aquellos de inicio de un diagnóstico inicial. Entonces, por eso es que se lo estoy compartiendo. Después se habló de la formativa, en la que habrá de identificarse, recuperar y centrarse en los procesos de desarrollo de aprendizaje que se articulan en el marco de los distintos proyectos, que los estudiantes conozcan, que puedan participar en prácticas de autoevaluación y de coevaluación, muy importante dentro de la evaluación formativa, esta modalidad participativa. Se les puede orientar a través de rúbricas que describan cualitativamente. Mire, aquí es importante que usted sea el autor, porque solamente el autor sabe por qué puso los casos de contraste dentro de una rúbrica. Atender esta condición depende de la fase y la etapa de desarrollo en la que se trabaja, que es lo que menciona el doctor Díaz Barriga, y se obtiene evidencia de manera continua, lo que permite brindar retroalimentación oportuna, sostener la motivación del grupo, ajustar las actividades en caso necesario, o revisar la incorporación de ejes articuladores. En aquella sesión venía un insumo, que ese insumo nos hablan acerca de algunos instrumentos que eran los siguientes, o formas, métodos, grupos de discusión, preguntas guía, reflexionan, aportan información sobre su proceso de aprendizaje, el diario de clase, donde se tiene la oportunidad de sistematizar y recuperar lo visto, ejercitan la metacognición al socializar, reciben retroalimentación, la elaboración de preguntas sobre los aprendizajes que se quiere indagar, es decir, recuperar lo aprendido con la intención de sintetizar y reflexionar sobre lo aprendido, las rúbricas de evaluación, que son de indicadores de logro de aprendizaje y que se sugiere hacerlas de autoaprendizaje, y los debates donde se centra la discusión en lo que queremos que reflexione el alumno sobre procesos de aprendizaje. Y bueno, ahí vienen fases del debate. Así que ahí tenemos referentes para poder incrementar este momento. Y después, ya que se haya tenido toda esa información, toda esa, viene otra actividad importante. Ya estamos regresando a las orientaciones, tomando como punto de partida la reflexión que se llevó a cabo hasta este momento. Realicemos un cuadro comparativo donde se anote la manera en la que entendíamos la evaluación formativa
en lo que ha sido nuestra trayectoria como docentes y cómo la entendemos ahora en el marco de la nueva escuela mexicana. Y usted ya ve como que de fondo ahí una tabla que está de lado, de fondo, que es la que nos proponen llenar. Ahorita la vamos a poner en pantalla. Para poder hacer esto nos piden que consideremos los siguientes elementos. Solamente aparecen unas viñetas, que son las que aparecen en el cintillo donde dice características. Yo le pongo este cuadro porque son las aportaciones que yo le dejo sobre cada una de ellas. Mire, primero, con características. Si hablamos de evaluación formativa, pues se da en todo momento. Ya le platicaba que hay que considerar la informalidad del proceso, también tiene bastante validez. El tener que dar retroalimentación es una característica importantísima. Es dialógica y participativa. Acabamos de ver esto de autoevaluación y coevaluación. Y requiere de una variedad de técnicas e instrumentos. No es uno, ¿eh? Usted con uno simplemente está recopilando información valiosa, pero hay que ver si ese instrumento, porque es un instrumento formal, recoge situaciones incidentales que ocurren en un salón de clase e incluso que se pueden visualizar a la lectura de una planeación. De verdad que es importante considerar más técnicas e instrumentos. Otra consideración, momentos en que se realiza. Bueno, pues ya platicábamos que esto es de todo momento. Y las brechas temporales, que también lo mencioné hace un rato. Estas las definen las circunstancias implicadas. ¿Y cuáles son las a las que yo me refiero? Tiempo de clase. Porque no es lo mismo fase 2, 3, 4, 5, que tienen bastante tiempo con el alumnado, que fase 6, porque en fase 6, excepto telesecundaria, está más condicionado. Nos importa mucho eso. La dificultad de la acción que se esté emprendiendo, la operatividad de la instrumentación, porque podemos hacer también instrumentos, pero eh, ¿qué se van a hacer? Uno lo va a llenar, podrían llenarlo los alumnos, eso tiene también su dificultad dependiendo cuáles son los que se requieran operar y después procesar. No está escrito ahí, pero después se procesa esa información. El público destinatario, no es lo mismo tener 10 alumnos que tener 60 y pues sí los hay, más todos los otros que usted quiera poner. Así que esto de los momentos en que se realiza, una cosa es que se diga en todo momento, pero las brechas temporales son características de cada uno de nosotros. Dimensiones que consideran básicamente son dos, la dimensión pedagógica y la dimensión social, una que viene sobre, bueno, ahorita lo vamos a asociar con las funciones. Responsabilidades de los alumnos, corresponsabilidad en su proceso educativo, ya que este derecho humano a la educación se supone que ellos deben de ser agentes activos, así que pues eso genera una responsabilidad, evidentemente. Conocer los criterios de evaluación con el que se van a evaluar, eso incluso está en el anexo al acuerdo 100923, por ahí lo puede leer en el artículo segundo. Buscar la mejora a través del error y los procesos de autorreflexión y autorregulación. Esto que se busca estar detonando. La responsabilidad de nosotros, pues cumplir con la normatividad vigente y adoptar una actitud institucional, es decir, hay un acuerdo de evaluación 100923, lo debo de conocer primero. Segundo, le debo observancia. Y tercero, no puedo anteponer mis circunstancias que se alejen sobre la normativa. Es decir, es que son muchos alumnos, es que no se puede, es que es nuestra responsabilidad. Eso puede ser un comentario duro, incómodo, pero es así. Y que no lo quiera ver de esa manera, entonces lo primero que hay que decir es, bueno, pues la normatividad no la estás cumpliendo, ya después lo que opines adelante, pero pues firmamos un contrato y eso es que son condiciones complicadas, por supuesto que son condiciones complicadas y requiere de un manejo eficiente de una estrategia de evaluación. Planear la estrategia de evaluación de manera simultánea con las acciones formativas propuestas, lo hemos venido platicando, monitorear y seguir el desempeño, mantener comunicación con autoridades y familia para las acciones de mejora a emprender, y mire esta última, colocar la calificación que refleje de mejor manera el logro alcanzado. Nosotros somos quienes ponemos la calificación. Los alumnos no la ponen.
Los alumnos no se reprueban, los alumnos no se bajan calificación. Es uno el que toma la pluma y lo asienta en un papel. Y esa es una responsabilidad administrativa del docente. Entonces, en el momento que se pone un número, hay toda una observancia que se debe de tener, que justifique y que se acerque a lo que fue el proceso. Ya vimos la diferencia hace rato, muy superficialmente, pero en el plan de estudio sí lo menciono un poco más a detalle, entre la acreditación y lo que es la evaluación formativa. Eso hay que tenerlo presente. Las finalidades. Las finalidades son dos. La mejora de los aprendizajes y la mejora y regulación de la práctica docente. Esto estamos viéndolo como una función pedagógica. En la función social se encuentra la acreditación y el diálogo sobre en qué punto se encuentra el alumnado, cómo se puede mejorar. Por eso se conectaba las finalidades con aquellas dimensiones. Herramientas utilizadas, le dejo las técnicas, seguramente usted las ubica en un documento, ahorita va a salir, seguramente a ver si coincidimos. Técnicas de observación, caracterización del desempeño, análisis del desempeño y la técnica interrogatoria. Usos de la evaluación formativa, híjole, bueno, hasta me faltó poner otras. Identificar error, regular los niveles de dificultad de las acciones formativas, identificación de las capacidades, ajustes diferenciales según estas capacidades o características del alumnado, indica la retroalimentación que hay que ofrecer porque pues ya encontramos dónde está el asunto. Y otros aspectos. Mire, yo puse como otros aspectos dificultades en la instrumentación y operación. Dificultades con relación al público atendido, lo hemos platicado ahorita. Simplificación por grupos focales o afines a una característica. Aquí ya estamos hablando de lo que será también el siguiente punto, formas de sistematización, porque lo que necesitamos es eso, si es que usted atiende a muchos alumnos. Pensar en que es en la individualidad es una utopía y quien lo logre nos ponemos de pie y lo aplaudimos, pero eso también desgasta y desgasta, porque es una situación que definitivamente es insostenible a verlo de esa manera. Pero necesitamos entonces empezar a hacer sistematizaciones en este proceso de la evaluación, pero que no se confunda con la matematización. ¿A qué me refiero con eso? A que usted tenga, por ejemplo, una hoja de cálculo, deposita nada más el número que le dieron el proyecto, el escrito, la participación y a ver qué nos dio la fórmula. Sí, 7.843. Sale, entonces ese, redondealo, 7, 8, bueno, es 8. Eso es a lo que se refiere la matematización. Es importante que usted defina que se le va a entregar una numeración y aquella numeración qué tratamiento matemático le va a dar, porque en algún momento sí va a tener que hacer el clásico promedio, pero no comenzar de que todo cae así, porque quizá ya, imagínese, si hablamos de evaluación formativa, usted propone un producto y sobre ese producto encuentra que algunos no lo lograron, se acerca con ellos, tiene un reforzamiento, una retroalimentación, existe una nueva entrega y en esa nueva entrega las cosas se acercaron al propósito que usted fijó. Entonces lo importante es la mejora de los aprendizajes, no si a la primera le atinaste. En esa mejora de los aprendizajes, entonces lo que importa es ese momento. Y si ese momento usted considera que vale la pena poner un número, bueno, pues entonces ponga el número. Una de las recomendaciones que yo le dejo es menos números, más descripciones en el aula, menos números, más descripciones. Por supuesto que esto atenta contra una cultura, porque hemos crecido todos con la búsqueda del número al final y los papás allá afuera siguen esperando un número porque el número refleja algo. Culturalmente sabemos que es un 6, es un 5 y que es un 10. Y decirles toda esta base de la evaluación formativa puede ser muy complicado, pero esas culturas tienen que empezarse a construir al interior del aula
y si no, pues simplemente lo que vamos a hacer es reproducir lo que se ha hecho hasta este momento. Es una sugerencia. Papel y alcance del uso de monitores si alguien utiliza, seguramente ya estamos hablando de primaria alta y secundaria, el papel de ellos que no, eh, que no supla al docente, eso es muy importante platicarlo. Disposición de las familias para participar en el proceso, de qué manera se ha conseguido, la dificultad y si se cuenta con ellos o no, y además otras que ustedes lleguen a considerar. Así que yo le dejo como propuestas esas temáticas. Y mire, hablaba de estos, cuadernillo número 1 y 4 de esta colección de herramientas para la evaluación de educación básica. Si usted no los tiene, aquí en el canal hay una lista de reproducción llamado Fieras de la Evaluación. Puede encontrar del 1 al 4, el 5, pues el 5 nunca se terminó, espero terminarlo, está a la mitad. El 5 no está, pero del 1 al 4, en el 1 usted va a encontrar lo que es el proceso de evaluación, que se lo van a platicar en 3 pasos, que es medir, estimar y calificar. Pero también van a desarrollar lo que es la evaluación formativa y cuestiones que tienen que ver con ello. Es la base de todo. El 4 fue el que se popularizó porque estaban las técnicas y los instrumentos. Pero si no conozco el 1, no voy a saber esta diferencia de que probablemente la rúbrica que se encuentra en la técnica análisis del desempeño, pues no es una que se ande practicando dentro del aula. Esa se practica hasta que se tenga un, un punto en concreto, un resultado en concreto, un tangible o un intangible, y a partir de ello empieza uno a hacer los contrastes con los casos en las dimensiones propuestas. Porque si eso se hiciera, imagínense en un salón de clase, en ese momento no solamente observa, está analizando. Vaya desafío hacer todo eso. Imagínese que alguien tenga una rúbrica que ni no fuera el autor. Todavía hay que estar leyendo para saber, porque a lo mejor no me acuerdo, porque no estoy tan apropiado, porque no conozco el propósito de su origen. Por eso es muy importante pasar por el cuadernillo 1, está ahí a su disposición, también le voy a dejar la liga de la lista de reproducción. Y esta es la tabla que nos están proponiendo. En los elementos de análisis van a aparecer todos los elementos que están en las viñetas, que fueron los que ahorita aparecieron. Vamos a escribir cómo la realizábamos en ciclos escolares anteriores y cómo la hacemos ahora. Cabe la posibilidad de que escriba lo mismo, ¿eh? Porque puede ser que alguien llegue con mucha claridad sobre el tema de evaluación formativa, teniendo en cuenta las dificultades, por supuesto, pero coincide con lo que está haciendo porque no se está pidiendo de ahora. O el otro caso es que haya diferencias. Entonces, veremos qué es lo que se pone. Muy importante, independientemente de cómo amigo directivo, amigo supervisor proponga esta actividad, es muy importante que los docentes, usted amigo docente frente a grupo, lo haga. Lo haga y sin necesidad de tener que llegar a la sesión. Y bueno, pues volviendo con las orientaciones a partir de este análisis, discutir cuáles son los rasgos o componentes que hacen diferente esta evaluación formativa antes y después. Este cuadro pues ya por lo menos le resuelve de forma individual a uno. Aquí lo que se busca es esta socialización, que sea en colectivo. Y posteriormente se nos sugiere que discutamos las siguientes preguntas y además tomar acuerdos. En esta nueva escuela mexicana, que se trabaja con un currículo flexible y deliberativo, que se construye en colectivo y de manera permanente, ¿qué lugar ocupa la evaluación formativa y qué elementos aporta a un currículo de estas características? ¿Y qué importancia tienen las aportaciones o hallazgos de la evaluación formativa en los ajustes del programa analítico como a la planeación didáctica? ¿Usted hizo alguna vez ajustes con base a lo que usted estuvo viendo? Mire, retomando el cuadernillo número 1, habla de evaluación interactiva, que es la que se da en el aula, ocurre en el aula, solamente ahí, en tiempo de ejecución. Evaluación reactiva, que es básicamente retroalimentación, pero también hay otra, evaluación proactiva, y esta es la que ajusta niveles de dificultades o incluso profundiza cuando resulta que se dio el caso de que puede ser que el grupo haya avanzado de una forma tal que así lo permita. Así que por eso la pregunta, ¿alguien cambió? ¿O al inicio
cuando se problematizó alguna situación, alguien cambió. Ya no es por evaluación ahí, pero ya es por otra información, así que es interesante saber si alguien lo hizo. Y este segundo momento, por decirlo de esta manera, experiencias de evaluación formativa, este segundo bloque, en equipos de trabajo se sugiere que compartamos una experiencia de práctica de evaluación formativa que hayamos realizado, ojo, conforme a una planeación didáctica, ¿eh? Es muy importante que tengamos una planeación didáctica que ampare y justifique aquello que se vaya a estar mencionando y que tomemos en cuenta los siguientes aspectos. Esto que está aquí, pues están juntos todos, pero aquí se lo pongo uno por uno. Hay que ubicar fase, grado y disciplina, en el caso donde así sea, que es fase 6. ¿Se trató de un proceso de evaluación formativa colectiva, individual, o fue de ambas? ¿Qué contenidos y PDA se planearon en ese entonces? ¿Cómo se realizó? ¿Qué observaron, preguntaron o escucharon? ¿Qué promovieron en el trabajo? Eso es importante. Mire, observaron, ¿eh? Técnica de observación. Esa y la de interrogación son las que ocurren siempre. Usted me va a decir que sí, estoy seguro. ¿Cómo trabajaron y participaron el estudiantado en la experiencia de aprendizaje? Estos modos tienen mucho que ver también con la regulación de la práctica docente. ¿Registraron lo observado, comentado o escuchado? ¿Qué herramientas utilizaron para ello? Por eso es importante tener en claro observación sistemática y asistemática. La primera viene definida con indicadores o criterios. La segunda es recojo la mayor información relevante y pertinente para después procesarlas. No le puedo decir que una sea mejor que otra. Las dos simplemente se ayudan mutuamente. ¿Cómo llevaron a cabo la retroalimentación? Aquí traten de recuperar, invito. Esta parte es el tema número 4, creo, de el libro de doctor Pedro Ravela, Cómo mejorar la evaluación en el aula, donde hace una diferenciación por ahí en el tema 2.2 de ese bloque, que diferencia entre valorar, orientar y retroalimentar, lo que le llama también devolución formativa, precisamente para decir, bueno, cuando le digo, ¿estás bien o estás mal? Eso es retroalimentar. O el hecho de decir, bueno, mira, se hace así, así, asado. ¿Le entendiste? Así, asado. Porque estamos hablando de casos que no corresponden a lo que es una retroalimentación formativa. Y uno de los ejemplos más básicos es, piense en un GPS. Usted intenta llegar a un lado y si por alguna razón se salió de la calle, pues el GPS le dice, pues ya no es por ahí, regrésate, o quizá le pone un camino alterno, pero el punto final sigue siendo el propósito. Entonces, cuando nosotros tenemos un propósito de una actividad o de un proyecto, lo que queremos es que lleguen ahí y no que no lleguen. Entonces, si no pudieron llegar por un lado y se desviaron, importante encontrar en dónde se desviaron y ahí es donde entra esa retroalimentación, pero parte a partir de información que se encontró gracias a el monitoreo y seguimiento que se está haciendo y por supuesto requiere de un tiempo. Hay que prever el tiempo. Una planeación debe tener una prevención en algún momento y uno lo define en función de las acciones formativas. ¿Qué ajustes realizaron al programa analítico o a la planeación didáctica a partir de lo anterior? Y bueno, a continuación que se elijan la experiencia que considere se reúnen los aspectos más relevantes de la evaluación formativa y que posteriormente se narre brevemente por escrito y que consideren los aspectos mencionados. Pues si por escrito o nos brincamos a esta, amigo directivo, usted tome la decisión, a lo mejor escribirla a algunos les funcione, a otros directamente pueden pasar a plenaria. El tiempo de la sesión lo va a definir también, porque hay que leer esa experiencia de cada equipo, la mayor cantidad de equipos posibles, porque vaya que es información valiosa, y comentar al respecto. Y por último, ya para cerrar la sesión, se invita a reflexionar en colectivo en torno a las siguientes preguntas, que son tres. De las experiencias compartidas, ¿qué podrían recuperar para fortalecer su práctica docente? Por eso es importante, la mayor cantidad de experiencias compartidas, mayor cantidad de información. ¿En qué sentido esta nueva visión de la evaluación formativa modificó su práctica docente?
Primero hay que ver que haya habido una modificación, evidentemente, y si no, hay que preparar una modificación. Y por último, ¿cómo involucraron a las familias en la manera de comprender y llevar a cabo la evaluación formativa? Híjole, de pronóstico reservado seguramente esa pregunta, ¿verdad? De pronóstico reservado, pero ojalá y lo haya. Y si no, pues no hay peor lucha que la que no se hace, es lo que pienso yo. Y esto es lo que tenemos para esta sesión número 1 que trata sobre evaluación formativa. Insisto, le recuerdo que le voy a dejar en la descripción de este video todos los periféricos que fueron apareciendo si es que le llegan a ser de interés. Pues muchísimas gracias por llegar a este punto. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente, en la sesión 2. Le invito a que cuando esté en el canal también pase y platiquemos y revisemos de su contenido. Por lo pronto, hasta la próxima.